Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro encuentro virtual número 4, correspondiente a la guía de aprendizaje de gestión de calidad 1. Recordemos que este es un encuentro participativo en el cual pues se requiere de cada uno de los comentarios de ustedes también y de las preguntas que tengan sobre la guía. Hay que recordar también que tenemos varias maneras de participar. La primera de ellas es levantando la manito, la segunda es escribiendo en el chat a través de un mensaje directo y la tercera es activando el micrófono para que ustedes puedan hablar. Listo, entonces la idea es que también hagan su presencia en el chat y coloquen su nombre completo y digan presente, de tal manera que ustedes queden en el estado de asistencia electrónico que se genera en la presente reunión. Para dar inicio a la clase, ¿qué temática vamos a ver hoy? Bueno, hoy voy a hacer toda la retroalimentación que se tuvo con respecto al taller de herramientas para la gestión de procesos y de calidad correspondiente al módulo. También se va a ver un poco a resolver las observaciones y dudas que se tienen sobre el taller de Balance Scorecard. Listo, muchas gracias a todos los que están participando en estos momentos en el chat. Por favor, los que faltan, por favor, síganse registrando. Listo, la idea es que todos participemos y que todo quede claro. Resulta que entre los temas 3 y 4 hay tanto una clase virtual, hay material de estudio de apoyo, pues y están todas las resoluciones e inquietudes que se vieron durante la guía. Quedó un taller, y es el que vamos a hablar hoy, del taller caso práctico número 2 de mi constructora, el cual fue revisado, bueno, para las personas y felicito primeramente a todos los que están aquí en este encuentro y segundo, felicito a todos los que participaron en el momento adecuado en la presentación de sus talleres. Recuerden que hasta el día de hoy había plazo para entregar todos los talleres de las semanas anteriores. Lo otro importante es que vamos a ver sobre esa resolución también del taller del caso práctico que tiene que ver con parte de las herramientas de gestión y lo que tiene que ver con Balance Scorecard. Resulta que del taller pasado de herramientas de gestión, el cual se fue revisando toda esta semana y en el cual expuse a cada uno, porque a cada uno le llega las recomendaciones específicas para que después no digan de pronto, no, la profe no revisa los talleres. Claro que sí, a mí me gusta de hecho revisar cómo es su proceso de aprendizaje durante la guía y ver si los conceptos quedaron claros. También pues me doy cuenta quiénes leen el material, quienes no leen, quienes asisten a clases, quienes ven las clases virtuales a través de la información que suben en la red. De hecho, hago una mención especial a todas esas personitas que están en estos momentos haciendo la guía de manera virtual y que responden correctamente con las actividades. Entonces, felicito a todas esas personas que han seguido, han estado allí y han respondido. Listo, entonces, ¿qué teníamos para ese taller número 2? Teníamos 4 preguntas referentes a las herramientas para la gestión de procesos y de calidad. La primera que nos dice, la pregunta dice con base al caso práctico, ya todos sabemos que mi constructora dice, ¿por qué han bajado las ventas? Y eso lo vamos a responder con el diagrama de causa-efecto. Segunda pregunta, ¿por qué han aumentado las quejas? Y vamos a utilizar la metodología de los 5 porqués. Tercera pregunta, ¿qué ideas propone para acabar con las dificultades que está experimentando la empresa y mejorar la calidad de sus productos y servicios? Para eso vamos a utilizar la herramienta de la tormenta de ideas. Y la cuarta pregunta tiene que ver con la realización de una lista de chequeo, pues todos sabemos que de acuerdo al caso, su servicio de distribución no es muy bueno que digamos, entonces ustedes iban a proponer. Si se dan cuenta, todos esos trabajos son de proposición referentes a una situación y es la de mi constructora. A nivel que vi, no de todos, de una o dos personitas por allí,
vi que respondieron todas las preguntas, solamente la pregunta, ¿por qué han bajado las ventas de la empresa? Y utilizaron todas las metodologías con esas. ¿Qué me doy cuenta? Que no leyeron bien el caso o no leyeron las preguntas, porque cada pregunta tenía una metodología diferente. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que muchas veces de pronto esos errorcitos que cometemos es porque no leemos bien o no analizamos lo que nos están preguntando. Entonces, resolvieron diagrama causa-efecto con la pregunta de las ventas, también hicieron 5 porqués con la pregunta de las ventas, también hicieron lista con la pregunta de las ventas, también hicieron tormenta de ideas con la pregunta de las ventas y miren que cada metodología tenía su pregunta clave. Recordemos que las diferentes metodologías nos enseñan algo también diferente, tienen un propósito y cada una se aplica también de manera diferente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Esto nos sirve para seguir aprendiendo. Resulta que la metodología de espinas de pescado lo que busca, como su nombre lo dice, de causa-efecto, lo que busca es la causa raíz de un problema determinado. ¿Listo? Y que esa causa raíz de un problema determinado se puede hacer analizando la situación de manera macro. Y esa situación dividirla en aspectos fundamentales que conforman las organizaciones. El señor Ichikawa lo que quiso fue tomar esos aspectos fundamentales y miren que yo les hablaba de la clase que podían catalogarse como las 5M, es decir, mano de obra, materiales, método, medio ambiente y maquinaria. ¿Listo? Entonces, esas son las 5 que priman. Y yo les comentaba también que podían llamarse diferente. Miren qué maquinarias aquí en la gráfica que les estoy mostrando, equipos. Materiales aparece como material. Personas es lo que aparece como mano de obra. Listo, la gestión, el método, el procedimiento también lo podemos encontrar. Ambiente de trabajo, medio ambiente. Y les comentaba que podían ustedes encontrar otra espina llamada liderazgo o llamada dirección, que hace referencia más que todo a la cabeza de la organización. Entonces, después de generado el diagrama, ¿qué se tenía que hacer? Se tenía que discutir, uno mismo veía, bueno, listo, ¿cuál es la espina que más me está llevando, más tiene espinitas, sus espinitas a su vez, que me están generando el problema? Entonces tenía que analizar cada una de esas espinas grandes para ver cuál le aportaba más a el problema, de tal manera que podía hallar la causa raíz. Entonces, eso es lo que busca la metodología de espinas de pescado. Listo, entonces, ¿qué observaciones tuvimos con respecto a esta espina de pescado? Y quiero compartírselas a todos y también pues voy a resaltar algunos ejercicios que se hicieron. Lo primero es que encontré que muchos ítems de referentes a mano de obra pues se podían agrupar. Algunos colocaron, ¿no?, que falta de capacitación del personal o compromiso o falta de atención adecuada. Si uno organiza la espina, pues la espinita una puede llevar la otra. Entonces la falta de compromiso puede llevar a la no capacitación o a no querer capacitarse también el mismo trabajador, porque puede que lo estén capacitando, pero que no. Entonces uno podría agrupar. ¿Listo? Otra, agrupaciones de ítems en espinas que eran equivocadas. Ejemplo, el MAR servicio de distribución a veces lo encontraba en la parte de equipos o de materiales o quizás de medio ambiente. Pero realmente el servicio de distribución, por ser algo que decide la empresa bajo la metodología, bajo su criterio en cuanto a procesos, es de métodos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ella eligió que ese proceso de la empresa fuera tercerizado, fuera subcontratado, lo resolviera otra empresa. Entonces, esto es referente a qué es lo que hace la organización. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con procesos de mejoramiento, sistema de gestión de calidad. Es decir, no tienen sistema de gestión de calidad o los procesos están desordenados, eso lo podíamos colocar en el ítem de método o de gestión o de procedimientos. Llámese así, lo podemos encontrar en varias espinas.
Listo, entonces para que lo tengamos en cuenta. Esas fueron observaciones comunes. ¿Qué otra observación encontré? De que lo que es empresas sin reformarse o empresas que estaban en mal estado o vieja o los espacios limitados, lo que era la competencia, la crisis económica, todo eso va en medio ambiente. Recuerden que yo les había comentado que medio ambiente es tanto el ambiente físico que rodea la empresa como el ambiente exterior. Entonces, a veces lo encontraba en equipos o lo encontraba, esa parte también lo encontraba en métodos, no. Entonces, miren que la competencia no depende directamente de la organización. La crisis económica no, eso lo da el medio, pero también la organización se mueve en un medio, en el medio que crea ella. Como se mueve en su medio y tiene las instalaciones viejas, pues simplemente eso sí depende de ella también, pero es el medio ambiente que la rodea. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Otra, sí, muchos hicieron la espina de pescado, estuvo bien, algunas espinitas no estaban en el lugar que era adecuado, pero ahí se le hizo la observación y a mí me gusta mucho tener en cuenta todo el análisis que hace y resulta que no respondieron la pregunta, porque para causa-efecto al final, listo, yo tengo las causas y los efectos, pero debía responder al final, o sea, debía responder, listo, dado la gráfica, la causa raíz del problema, es decir, de las bajas de las ventas, que fue en este caso, es tal. Listo, se debía escribir. Algunas personas sí lo hicieron, listo. Resalto esas personas que después de analizar la espina de pescado dieron su criterio y su opinión. ¿Listo? Entonces, no importa si es errado o no, dieron el criterio, dieron la opinión, que es lo que me gusta, o sea, que analicen la información que están realizando. ¿Qué encontré? Otro también que encontré, que a pesar de que el caso tenía tanta información, tantas espinitas de donde colocar, y solamente en una espina colocaban un ítem, en otra otro ítem, así como 4 solamente. Pero si el caso tiene muchos problemas, había que ubicarlos en la espina, todos hechos. Entonces, eso también me di cuenta. ¿Qué otra cosa me di cuenta observando en el caso práctico? Listo. Que algunos colocaban las espinas sin algún tipo de connotación negativa o positiva. Ejemplo, colocaron asesorías y distribución de materiales. Si yo coloco en una espina asesorías y distribución de materiales, ¿qué querré decir? ¿Será que falta asesoría o que la asesoría está bajando de categoría o que la asesoría es deficiente? O sea, no estoy diciendo si es bueno, si es malo o el nivel de cómo está. Hay que redactar y darle un sentido. Entonces encontraba otra que ventas. Yo, pero ¿cómo así? O sea, no se entiende. Siempre hay que redactar. Recordemos que la manera como redactemos las ideas, así también las vamos a proyectar para el entendimiento de las otras personas. Que también encontré que estaban las espinas, no les colocaron nombres, no estaban definidas. Que estaban los ítems, pero los ítems no tenían flechitas, no vi hacia dónde estaban dirigidos los ítems. Me tocaba adivinar y eso no pasa en una espina de pescado. Por lo que vimos en el ejemplo y por lo que estaba en el material de apoyo también y lo que se comentó la clase que tuvimos virtual, pues allí estaba pues la organización de las espinas para que tengan en cuenta eso. Y entonces organizar todas esas ideas. Esta era la idea de que se dieran cuenta esas observaciones comunes que se generaron. Entonces quiero resaltar aquí, voy a mostrarles un ejemplo de de varios hicieron y cada uno sabe las observaciones que le hice y sabe cómo le fue a cada uno, pero aquí voy a resaltar un ejemplo, este ejemplo de una espina de pescado hecha por un compañero de ustedes, por Luis Martínez, voy a resaltar este ejemplo, que miren que tocó muchos ítems, aquí encontramos 12 ítems, algunas personas solamente tenían 4 ítems en toda la espina o 5 ítems, habiendo tantos problemas dentro del caso.
Listo. Miren que la parte, lo que yo le decía, la parte de los sistemas de gestión de calidad va en métodos. Aquí en esta espina, bueno, sí, y a Luis también le hice esa aclaración para que lo tuviera en cuenta que el servicio de distribución también tiene que ir con el método. Pero entonces este es un ejemplo de espina de pescado que quise colocar para que ustedes se dieran cuenta de la manera que yo voy revisando cada uno del proceso de ustedes. Voy viendo cómo van haciendo las cosas. Y me gusta retroalimentarlos. Por eso es que cada uno de ustedes tiene una retroalimentación particular. Listo. Lady levantó la mano. Adelante, Lady. ¿Qué más, sueño con Luis? Ah, Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias. No, no, se me activó ahí la manito. Iba. Listo, precisamente estaba hablando pues del ejemplo tuyo que estoy mostrando como ejemplo a seguir dentro de los que me llamaron la atención de una espina que está dentro de los parámetros, que cumple con sus flechitas, que tiene sus espinas definidas, que tiene el problema definido, porque han bajado las ventas. Eso es importante, definir el problema y tomar la situación del caso y partir de allí. Así que entonces yo invito al resto, si tienen alguna pregunta, con respecto a esta metodología de espina de pescado, o puedo proseguir con las otras metodologías y las otras observaciones. Pues, señor, de mi parte, pues le agradezco ahí de pronto la saltación ahí de mi trabajo. Pues, sin embargo, ahí ya las medidas que usted me dejó ahí por el interno sobre la metodología que me faltó, pues le agradezco. Y ahí las estoy nuevamente ya ubicando para tener un trabajo bien hecho. Listo, muy bien. La idea es que todos aprendamos, porque eso es lo bueno de la educación, aprender, porque si no nos atrevemos de pronto a mostrar lo que tenemos, tampoco no vamos a aprender. Y la retroalimentación es importante para que ustedes pues no cometan otra vez lo mismo, sino que vayan mejorando siempre. ¿Listo? Entonces, bueno, ya que nadie más va a hacer opiniones, vamos a pasar a la segunda metodología. La segunda metodología que vimos tiene que ver con los 5 porqués. Y en estos 5 porqués me pareció particular porque aquí sí hubo muchas repeticiones de los casitos que les estoy comentando. Vamos a recordar un poco la metodología de los 5 porqués. Los 5 porqués busca también la causa raíz de un problema, pero a diferencia de la espina de pescado que los agrupa, aquí lo que vamos a responder es una pregunta. Y esa pregunta la voy a volver a responder. Y la respuesta de esa pregunta se convierte en la siguiente pregunta. Y así sucesivamente. ¿Qué pasó con esta metodología y qué vi en todos, la mayoría, es decir, la mayoría de las observaciones comunes que vi en esta metodología fueron las siguientes? La primera de ellas, muchos llegaron al compromiso, falta de compromiso, sí, pero ninguno definió de quién era la falta de compromiso, si era falta de compromiso de la empresa, si era falta de compromiso de los trabajadores. Ah, no, profe, lo que pasa es que en el ejemplo del tablero usted colocó falta de compromiso. Sí, pero nosotros estábamos hablando, ya decíamos de quién era la falta de compromiso. Era porque había una conversación bilateral. En estos momentos, cuando ustedes me envían un trabajo, pues yo no conozco qué es lo que están pensando. Entonces, hay que ser muy específicos. Recordemos cuando estamos haciendo un trabajo, hay que hacer llegar la información a la otra persona. Que todo le quede tan explícito que no haya interés hacia una duda, sino que todo quede explícito. Entonces, mucho cuidado con eso porque las ideas, si queremos que alguien nos entienda correctamente, esas ideas deben hacerse saber. ¿Listo? Que también encontré que se respondieron diferentes porqués sin seguir la metodología. Entonces, respondieron por qué bajaron las ventas, por qué, entonces, en un por qué bajaron las ventas. Entonces respondieron que la crisis económica. Después en otro por qué, se inventaron otro por qué y dijeron por qué no había compromiso, entonces porque no es porque estaba externalizado el gerente. Entonces se inventaron
pero ¿por qué es? Y así no es. Recordemos que la metodología es, si yo digo, ¿por qué bajaron las ventas? Voy a hacer un ejemplo, no. Porque la crisis económica está afectando el sector, listo. Entonces, allí tenía que ser el siguiente ¿por qué? ¿Por qué la crisis económica está afectando el sector? Ah, porque hay muchos impuestos en el mercado. Listo, porque hay muchos impuestos. Resulta que están, entonces, yo enseguida, no, porque hay mucho producto de contrabando. Me estoy inventando un caso. Porque hay mucho producto de contrabando, listo. Porque el gobierno no ha fijado una seguridad permanente a los diferentes territorios, listo. Entonces, ¿por qué el gobierno no ha fijado? Porque hay unas zonas descuidadas. Entonces, yo puedo decir, pero recuerden que la respuesta de un por qué es la pregunta del siguiente por qué. Entonces, para que lo tengan en cuenta, tienen que ser secuenciales. ¿Qué encontré? Que también a raíz de eso, de que no eran secuenciales, no encontré coherencia entre los porqués. Hay unos porqués que preguntan, ejemplo, ¿por qué bajaron las ventas? No, porque no había capacitación. ¿Y por qué no había capacitación? Porque las instalaciones estaban viejas. Eso no tiene coherencia, o sea, no son directamente relacionadas las preguntas con las respuestas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta allí. ¿Qué otro encontré? De que la mayoría tampoco llegó a la respuesta de por qué han aumentado las quejas en los 5 porqués. Así como llegamos, pues lo que lo hicieron por cuadrito o lo que lo hicieron así seguidos como les estoy mostrando en la metodología, porque podían hacerse de las dos maneras. ¿Por qué lo hicimos por cuadrito en el salón? Porque recordemos que de un porqué pueden salir varios porqués y así sucesivamente hasta que se corte la cadena y nos siga llevando la cadena a un porqué final. Pero yo también lo puedo hacer de esta manera, así, pero así me va a llevar a una sola respuesta. ¿Listo? Entonces cualquiera de las dos es válida. De hecho, la del cuadrito es mejor porque te da una posibilidad de respuesta para que tú puedas escoger. Pero entonces llegaban al final del cuadrito y no escogían. Entonces no me respondieron por qué no han aumentado las quejas. Para que lo tengan pendiente. ¿Listo? Entonces vamos a ver allí un ejemplo. Bueno, un ejemplo a resaltar. Resalto este ejemplo de el compañero Juan Pérez. Él hizo un ejemplo de los 5 porqués y miren cómo lo hizo. ¿Por qué han aumentado las quejas? Porque se aconsejaban mal a los clientes para escoger los materiales. Y enseguida, ¿por qué se aconsejaban mal a los clientes? Porque los trabajadores no estaban a la altura de los cambios. ¿Por qué los trabajadores no estaban a la altura? Porque les faltaba capacitación. ¿Por qué les faltaba capacitación a los empleados? Porque el gerente no encontraba la forma de capacitar a su personal. ¿Y por qué el gerente no encontraba la forma de capacitar al personal? Porque había un descuido por parte del gerente con la empresa y su personal. Entonces, miren cómo se transformaron, que esa era la idea de los 5 porqués. Él lo hizo de esta manera, pero lo podían hacer en manera de cuadro también. Y le iba dando una pregunta y una respuesta inmediata. Y hay coherencia en todo lo que está diciendo. Así que este ejemplo que lo tomé del taller de Juan Pérez lo resalto también porque siguió la metodología. Listo. Que también resalto, y pues un ejemplo que tomé del taller de Cheris fue que ella respondió la pregunta de esa, dice, ¿por qué? Entonces, después del análisis de los 5 porqués, respondió el caso, listo. No es solamente hacer el cuadrito, es buscar la respuesta porque igual de los 5 porque debe salir la respuesta. Entonces, para esta metodología, pues resalto estas dos personas y sus ejemplos. ¿Listo? Entonces quisiera, si tienen alguna duda o alguna pregunta referente a esta metodología, antes de continuar con la siguiente, o si tienen alguna observación. Los escucho. Y si no la tienen, pues háganme saber. Profesora, puede continuar con la clase. Todo está claro. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Listo, muy bien. Muchas gracias a quien me hizo el favor de responder. Listo, entonces,
Esa es la metodología de los 5 porqués. Vamos a la siguiente. La siguiente es la tormenta de ideas. Bueno, en esa sí resalto que la mayoría le atinó a la tormenta de ideas. Creo que es una de las metodologías y como lo dicen por ahí, es de las más sencillas y es de las que más participación tienen si se hace en grupo. La tormenta de ideas lo que busca es no una causa, sino resolver un problema con diferentes soluciones. Estas soluciones deben ser estratégicas y esas soluciones pues se pueden agrupar y las puedes priorizar. En el ejemplo no pedíamos priorización de ideas, pedíamos solamente una lista de ideas, generar la lista de ideas para responder cómo podría salir de la crisis, pues la empresa, mi constructora y mejorar la calidad de sus servicios y productos. Entonces, ¿qué observaciones encontré a nivel general? Listo. Todos tenían muy bien el caso presente de las instalaciones, de la situación, de la capacitación, todos esos aspectos lo tenían presente. Pero la mayoría se le olvidó algo que es sumamente importante. Me dejaron por fuera el sistema de gestión de calidad. Y recordemos que mi constructora los contrató a ustedes precisamente para iniciar ese camino en el sistema de gestión de calidad. Aportando ese sistema, pues también podría aportar a los procesos y por ende a la mejora tanto de inicialmente sus servicios y productos, dependiendo cómo se esté manejando en el mercado. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso fue una observación muy común en la mayoría. Algunos sí lo tuvieron, no, que algunos pueden decir, no, pero yo sí lo coloqué claro. Cada uno sabe en sus observaciones, pues a quién le tocó, a quién no, pero entonces, igual para que lo tengan presente, ¿qué fue lo común, el común denominador que hay? Listo. Otro que hay en algunos, y es que las ideas debían ser un poquito más específicas. Ejemplo, miren, y más dirigidas a la estrategia, porque como se busca resolver un problema, pues tienes que decir cómo va a resolver ese problema. Entonces, el problema era cómo hace para mejorar sus servicios y mejorar la calidad. Entonces, alguien colocó, no, mejorando las ventas. Ah, obvio, o sea, la empresa quiere mejorar las ventas, pero entonces mejorando las ventas, ¿cómo? Porque la pregunta realmente están pidiéndote es, ¿qué debe hacer la empresa? ¿Qué debería contestar yo? Entonces no debería contestar, debería capacitar a los empleados, debería buscar mejores proveedores, debería buscar mejores materiales, listo. Porque mejorar las ventas, mejorarlas quieren hacer todos. Pero ¿cómo mejoraría las ventas? Recordemos que si hacemos eso de la parte de buscar proveedores, eso vamos a mejorar las ventas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí les coloqué un ejemplo. Es siempre que vayan a decir listado de lluvia de ideas, vayan dirigidos a la estrategia, al objetivo que se requiere. Y la otra, lo que les estaba comentando, era que la metodología debía responder eso, que se propone para acabar las dificultades, no porque bajaron las ventas o porque se quejan las personas. Algunos respondieron esas preguntas y recordemos que esas preguntas eran para responderlas con otra metodología. Entonces, esas fueron las observaciones que encontré muy comunes entre todos, entonces para que lo tengan en cuenta, pues más que todo la primera, la mayoría las repetía. La segunda y la tercera sí fueron unos pocos, pero es bueno que ustedes conozcan todo esto, pues para que si les pasa nuevamente en otra metodología, pues no lleguemos a tener la misma observación. Entonces, esa es la idea con respecto a la tormenta de ideas. Listo. Pasemos entonces a cuál, y bueno, los casos que estoy presentando aquí no quieren decir que los demás no lo hicieron, no. Cogí el caso pues que vi de primero y que cumplía con las expectativas y pues lo coloqué aquí, de cada una de las metodologías. No podía colocar todos, recordemos que no, sino de los que estaban, pues el primero que vi que más cumplía con los requerimientos, pues esos son los casos que colocaban acá. Igual cada uno sabe en las observaciones si no tuvo observaciones de retroalimentación negativa o si todas fueron positivas, perfecto. También colocaba si resaltaba cada una, entonces para que lo tuvieran en cuenta.
Aquí resalto esta metodología de la lluvia de ideas de Vanessa Ramos. Ahí está la idea central. ¿Qué ideas propone para acabar con las dificultades? Miren que está allí explícita lo que se buscaba. Y aparte, pues desplegaba de esa idea cada una de las ideas que ella consideró que debería hacerse en la empresa. Entonces, aparte también encontré que ella consideró la parte del sistema de gestión de calidad, que era uno de los que yo encontré en cada uno repetitivo que se les olvidó el sistema de gestión de calidad. Miren que había hacer el control de ruta, realizar el seguimiento a los transportadores subcontratados, contratar un supervisor comprometido, establecer metas, incentivar a los trabajadores del mes, mejorar los proveedores, realizar la organización de personal. Ella tuvo en cuenta todas esas partes, entonces para que lo tengan en cuenta. No quiere decir que los demás no, sino pues resalté la que más cumplía. De hecho, en esta herramienta a la mayoría le fue muy bien con respecto, o sea, tenían creo que 0 observaciones de la mayoría. Entonces los felicito a todos porque la herramienta pues quedó muy clara. Y como les comenté, es una herramienta que es bastante sencilla porque es generar ideas. La creatividad en su mayor esplendor. Entonces, muy bien a todos los que lo hicieron a tiempo y los que lo respondieron. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta metodología o puedo seguir? Cualquiera, no importa, pregunta, comentario o lo que quieran opinar. ¿Hay alguna pregunta, comentario o puedo seguir? Siga, señor, por mi parte. Listo, gracias Luis por responder. Listo, entonces vamos a continuar. La siguiente metodología que nos faltaba era la lista de verificación o lista de chequeo. Bueno, de entrada les voy comentando que la lista de chequeo lo que nos dice es cómo está una situación. No nos sirve para responder un problema o buscar la causa de una raíz. Es para verificar cómo están las condiciones, ya sea de un producto, de un servicio, de un procedimiento, listo, de una actividad. Me sirve eso, como su nombre lo indica, verificar, observar, listo, evaluar, ver qué está pasando en ese momento. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿A través de qué se hace? La lista está conformada por unos ítems. Esos ítems están directamente relacionados con la actividad que yo estoy haciendo. Alguno me preguntaba, ¿y si yo veo algo que sucede y no está en esa lista? Para eso está el ítem de observaciones, tanto observación directa como observaciones generales, que puede estar ubicado también abajo, porque es ideal también tener un ítem abajo de comentarios o observaciones finales, ¿listo? Donde se comente qué fue lo que vi que de pronto no estaba contemplado en la lista de chequeo. Y si yo quiero mejorar el sistema de gestión de calidad para una próxima, lo puedo hacer. Puedo modificar esos formatos. Entonces, es bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Qué me incluye la lista de verificación? Aparte de los ítems, ahí tengo unos requisitos de que si cumple, si no cumple o si no aplica, o sí o no. Cada uno le da a su parecer la lista de chequeo como mejor cumpla las expectativas para ese proceso, para ese procedimiento, para ese servicio, para ese producto. ¿Listo? Cada uno realiza de esa mejor manera. ¿Qué debe tener una lista de chequeo? Les digo, la fecha. ¿Listo? ¿Quién la realiza o la organización que hace? Debe tener pues el nombre, el logo, si debe tener. La persona que lo realiza, el auditor, ¿listo? El responsable de la verificación. Puede tener el cargo de ese responsable, puede tener el proceso el cual se está auditando. ¿Listo? Pero lo importante es que tenga los requisitos a auditar o a verificar, porque eso es lo que le va a dar sentido a la lista de chequeo. Entonces ya sabemos que la lista de chequeo me permite verificar cómo se está realizando algo. ¿Para qué? Para tomar medida. Y hablábamos siempre de que siempre se busca tomar la medida a través de un plan de acción posterior, que después allí sí voy a proponer lo que voy a hacer. ¿Qué se encontró?
cada una de las observaciones. Listo. La mayoría de pronto se le olvidó ese espaciecito de observaciones que les estoy comentando. Se les pasó y no lo hicieron. Otros no lo agruparon en un formato, hicieron preguntas, hicieron solamente los ítems. Yo le dije, agrupa el formato lista de verificación, no, ni siquiera lo metieron en una tablita los ítems, allí sueltos, como una lista, o sea, punto por punto, así como les estoy mostrando en estos momentos las observaciones, así colocaron los ítems. No, la idea era agruparlos en una tabla. Otro, los ítems, la tabla, colocaron la tabla, pero los ítems solos, así. No había responsables, ni área, ni fecha, entonces eso es bueno también colocarlo dentro del formato de inspección. ¿Por qué? Porque eso va a nutrir la presentación del mismo formato. ¿Listo? Y algunos también les encontré que los ítems que colocaron no correspondían directamente a lo que necesitaba la empresa en la parte de distribución. Me explico. Ejemplo, recordemos que el servicio de subcontratación era el de distribución. Distribución estaba subcontratado. ¿Qué pasa con esa distribución? Pues tengo que verificar cómo yo, siendo el gerente o el supervisor de la empresa o el encargado de vigilar ese servicio que tengo subcontratado, ¿cómo voy a verificar que cumpla? ¿Listo? Que cumpla ¿con qué? Con lo que yo quiero, es decir, llevar el material a tiempo, llevar el material en buen estado, llevar el material correcto. Esas son las preguntas que se debían hacer más que todo en el servicio de distribución. Encontré, la empresa tiene una misión, una visión, no es pregunta directamente con el servicio de distribución. ¿Las ventas están bien? No, es una pregunta que tiene que ver con el servicio de distribución. Listo, entonces, ojo, mucho ojo con lo que se pregunta. Tiene que ser directamente relacionado con el servicio. Si yo preguntara en la parte de ventas, ahí sí, de servicio al cliente directamente, ¿qué podría colocar? ¿Los clientes están satisfechos? Listo. ¿Resolvieron las inquietudes de los clientes? Listo. ¿Las llamadas son respondidas a tiempo? Listo. ¿Las quejas son respondidas a tiempo? Eso lo puedo hacer en una lista de clientes. Cada uno de los procesos y los servicios tienen requerimientos diferentes, así que cada uno puede hacerle una lista de verificación diferente, para que lo tengan en cuenta con respecto a dónde enfocamos lo que hacemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta parte? En esta parte vamos a resaltar también una lista de chequeo. Y miren, esta la hizo en el cuaderno, la hizo a mano. Y es de María Vallejo. María hizo su lista, su formato de chequeo. Y miren lo que dice el formato lista de chequeo para el seguimiento de servicios de distribución. Le colocó la fecha, el día que la hizo. Le colocó el responsable de la verificación, listo, que es ella misma, María Vallejos. El ítem, es decir, los puntos a observar o sus requisitos. Si cumplía, si no cumplía o si no aplicaba y las observaciones. Es más, María la diligenció. No era obligación diligenciarla, el que quería diligenciarla lo podía hacer, ¿ya? Pero ella la diligenció y la presentó así. Entonces, veamos los ítems que ella estableció. Los materiales llegan a tiempo y obviamente nosotros sabemos que no llegan a tiempo porque hay muchos que retraso. Los materiales son los que solicitó el cliente, listo. Los materiales se entregan en buenas condiciones. La carga está bien sujeta, tiene que ver con la distribución. Posee algún registro de las entregas y pedidos de los clientes, es decir, ese proceso le hace rastreo a los clientes a que los entrega. ¿Será que sí les está entregando bien? Y los empleados se encuentran con los elementos de protección adecuados. Claro, todas esas preguntas le pegan directamente al servicio de distribución. Entonces, se hizo de acuerdo. Entonces, por eso es que se resaltan en estos momentos, pues lo que ella hizo en cuanto a su lista de chequeo. ¿Listo? Entonces, miren que no todo es a computador, ni todo es, cada uno buscó los parámetros. ¿Qué otro encontré? Que copiaron y pegaron listas de chequeos así directas de internet, tenían nombres de otras personas y eran hasta del SENA.
Yo, bueno, ni siquiera le cambiaron el nombre, por lo menos quien verificaba era el mismo estudiante, ¿no? La idea es que ustedes lean, que analicen, que aprendan. Realmente, copiar, pegar, ¿para qué? Si no van a aprender. Y miren que esta parte de este taller, inicialmente ustedes, en el taller de investigación, ustedes investigaron la teoría. En clase vimos la práctica de cómo hacer los ejemplos. Y ustedes luego solitos, al hacer esto, pues iban a probar esos conocimientos que investigaron ustedes y que vimos en la clase. Eso lo iban a juntar para responder sus talleres. Entonces allí también pues hago y me gusta pues tomar siempre los mejores ejemplos que cumplan con todas las expectativas para que sirvan de mejora a todos los compañeros. ¿Listo? ¿Tengo alguna pregunta al respecto con las diferentes metodologías o con esta última? ¿O alguna observación o algún comentario? ¿O puedo continuar? Voy a continuar, profe. Listo, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces. Esa fue con respecto a nuestro caso práctico. Todos tuvieron las observaciones y a las personas que sacaron, que de pronto no sacaron una buena nota, pues yo le hice la retroalimentación y les dije que hasta el día de hoy, pues tenían chance de poder hacer. Y muchas gracias a aquellas personas que por ahí vi unos correos electrónicos que respondieron. Ese taller no los he revisado porque ustedes saben, pero tenían un tiempo estipulado que era hoy antes de esta clase, pues por obvias razones porque estaba dando la retroalimentación general. Entonces, allí es donde uno ve el interés de cada uno de ustedes, pues por seguir aprendiendo. Esa es la idea. Listo. En nuestro taller caso práctico número 3, y vamos a poner lo que tiene que ver con el cuadro de mando integral o balance scorecard. ¿Listo? Esto se derivó de la clase que vimos, si no estoy mal, en la que vimos particionada, que colgué 2. Está grabada en Q10. Recuerden que igual yo siempre les comento cuando hacemos la clase y enseguida lo que vamos haciendo. Si no estoy mal, la vimos el 31 de marzo, correcto. Estaba esa clase. Esa clase vimos lo que eran los indicadores, lo que vimos el cuadro de mando integral. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Y qué nos dice? Elabora un cuadro de mando integral de mi constructora. Es un caso que todos conocemos. Y la idea era eso, no complicarnos y seguir. ¿Por qué? Porque siguiendo así como ustedes les va a tocar. Bueno, sí, Luis, adelante. Señor, una preguntita. Ese Sí. trabajo en sí es para el sábado, ¿no? Sí, correcto. Ese trabajo es para el sábado, exacto. Esa es una de las observaciones, correcto, que tengo que hacerles porque me preguntaban, no, este es el trabajo recordemos que es el para presentar para la última semana, es para el sábado, así es. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta con este trabajo? Que el Balance Scorecard tiene esas 4 perspectivas. Vamos a recordar un poquito. ¿A qué se refiere el Balance Scorecard? Lo que busca el Balance Scorecard es llevar esa misión, esa visión, esa estrategia y transformarla en unos indicadores. ¿Para qué? Para cumplimiento de toda esa estrategia. Y el cuadro se divide en 4 perspectivas. Una financiera que tiene que ver con todo lo que tiene que ver la platica, los activos, esa parte directiva, esa junta ejecutiva, esos accionistas, esas ganancias, toda esa parte financiera, que es lo que se busca, el retorno del dinero. Están los clientes, que son los que debemos que satisfacer. ¿Listo? ¿Qué buscamos con los clientes? ¿Qué queremos para ellos? Recuerden que está la perspectiva de objetivos. Esos objetivos ustedes los van a hacer con respecto al caso. ¿Listo? Entonces, cada objetivo, como veíamos, tiene un indicador. Entonces, ¿qué voy a medir con ese objetivo? Si quiero aumentar ventas, ¿cuál es el nombre del indicador? Pues ya cada uno, dependiendo al material, a lo que vimos en clase, a sus propias búsquedas, pues puede
puede buscar ejemplos de indicadores de ventas. Ah, no, quiero buscar un indicador de ventas. Ah, mira, este se amolda a mi constructora. Listo, voy a colocarle. Entonces, allí, miren que estamos combinando los dos temas. Por eso primero vimos indicadores y después balance scorecard. Porque tengo que hacer el indicador. Entonces, ¿qué me dice? Un indicador que debo tenerle un nombre, una fórmula, una meta. ¿Qué quiero? No, quiero el 90%, el 30%, o quiero 40 unidades. Recordemos que no todo es porcentaje. Algo es en dinero, algunos en unidades, otros en porcentaje, dependiendo del indicador que escojamos. ¿Cada cuánto voy a medir ese indicador? ¿Semanal, mensual, semestral, anual? ¿Quién va a ser el responsable? No, el jefe de ventas, el jefe de compras, el jefe de distribución, el gerente, etcétera. Allí también veré su capacidad de organizar la información hacia el proceso respectivo que debe hacer. O el jefe financiero, también puede ser. ¿Y qué estrategia voy a hacer para que cumpla ese objetivo, por ende, ese indicador? ¿Qué estrategia? No, lo que pasa es que vamos a hacer ahora promociones. Vamos a hacer promociones o vamos a hacer unas rebajas de los productos o vamos, en fin, lo que ustedes crean que les sirva para llegar a ese objetivo. La idea es eso, la creatividad que ustedes compartan con la información y con el caso. Eso me va a dar una idea de que también tanto conocen del caso y cuánto pueden aportarle ustedes también. Así que, ¿quién quita que en una empresa ustedes den muy buenas ideas y estrategias y pues eso ayuda a la empresa a mejorar? No solamente aquí, sino en seguridad y salud en el trabajo, porque allí vienen entonces los procesos internos. Y dentro de los procesos internos encontramos todos los procesos de la empresa, incluyendo seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren que solamente les estoy pidiendo dos objetivos. Y según los ejemplos que vimos, hay unos ejemplos bastante. Yo les puse ahí un material para que verificaran y pueden salir muchísimos dependiendo de lo que quiera la empresa. Y también tenemos la parte de innovación y aprendizaje. ¿Qué va ahí en esa parte de innovación y aprendizaje? Recordemos que va la parte de las personas, de la capacitación, del talento humano. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y después de hacer el cuadro de mando integral que van a presentar, dice, puede utilizar una hoja de Excel. Listo. Si usted no quiere utilizar una hoja de Excel, no se preocupe, hágalo en Word. Si no lo quiere hacer en Word, no se preocupe, hágalo a mano, en el cuaderno, que le quede, que le sirva, pero bien organizado. Tómele una fotografía y súbalo. Las diferentes estrategias, pues allí yo les digo lo que hay que hacer, pues ustedes buscan la manera de hacer llegar la información. Listo, entonces, Luis nos está diciendo que no nos está escuchando bien. Luis, trata de salir y después volver a entrar. Vamos a colocarle en el chat. No, señora. No tienes problema, Luis. Ah, José Manuel Terán. Vamos a, José, vamos a. Yo vi que levantaste la mano. Trata de salir y volver a entrar. Listo. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que después de hacer el cuadro, lo que tenemos es que responder la pregunta. ¿Por qué considera, si considera usted que es importante o no importante, que todas las empresas cuenten con un cuadro de mando integral? ¿Sí o no y por qué? Argumente. Ahí voy a ver, pues, qué tanto ustedes opinan sobre este cuadro o no. Entonces, la idea era esa. ¿Qué encontré sobre las observaciones generales? Pues por ahí algunos me estaban escribiendo y para que lo tengan en cuenta. Siempre, o sea, no solamente para esta guía, para todas. Cuando ustedes vayan a hacer una pregunta a un docente sobre un taller que vayan a resolver, por favor verifiquen la clase anterior a esta y el material de apoyo. Imagínense lo que me encontré con varios de ustedes que me empezaron a escribir preguntándome. Entonces, iniciaban el taller sin ver la clase grabada. Me preguntaban, profesora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo les preguntaba enseguida. Allí noto que enseguida no viste la clase grabada. Porque por eso se quedó la clase, y más que todo grabada, para que las vieras cuantas veces necesitabas para poder realizar el taller. Entonces,
Y además el taller decía que era lo que había que hacer, pero no entendía porque obviamente no había visto la clase grabada. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otra, preguntar sobre el taller sin ver el material de apoyo de la clase grabada. ¿Ya? Entonces, uno, lo iniciaban y después, no sé, después preguntaban y no veían la clase grabada. Y no revisaban el material de apoyo. Y teniendo en cuenta que ustedes también habían hecho un taller investigativo en donde averiguaban acerca de los indicadores. Si nos damos cuenta, Balance Scorecard es la suma de indicadores. Pues si se dan cuenta, la mayoría es indicadores. Prácticamente el cuadro está lleno de eso. Entonces, otras preguntas, ¿en qué formato se puede hacer el trabajo? Yo les dije, pueden hacerse en Word, en el celo a mano. Allí sí, pues respondo eso. Otra, empiezan a aventurarse a buscar, a hacer y no buscan otras fuentes de información, otros ejemplos. Recordemos que estas observaciones son para ustedes, para su vida. Y sabemos que el plazo es hasta el sábado para la clase antes del examen. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta estas observaciones comunes que de pronto me habían preguntado. Y siempre les comento, cuando vayan a preguntarle a algún docente algo, siempre asegúrense de que ustedes estuvieron en la clase. Si no estuvieron en la clase, que preguntaron a sus compañeros, vieron los apuntes, repasaron y aparte investigaron adicional y revisaron el material de apoyo. Esto es importante, es un llamado para todos, porque a veces uno como docente se decepciona porque el estudiante pues empieza a preguntar sin haber buscado la información que está allí dada por el mismo. Entonces uno dice, uy, me maté preparando la clase, organizando la información, subiéndola y todo, y hasta tratando de hacer el taller lo más explicativo y después preguntas, sí, claro, sin hacer todo el proceso. Entonces, pero recuerden, los que lo están haciendo, perfecto, bien que se vieron su clase, los felicito a todos. Esto es un llamado para aquellas personitas que de pronto, pues son repetitivas, porque yo sé que de pronto no solamente les pasa conmigo, sino con otras guías. Entonces, para que lo tengan en cuenta allí. Del resto, pues bien, agradecerles a ustedes la participación que he tenido con las clases virtuales, con la presentación de trabajos a tiempo. Eso lo tengo en cuenta también cuando estoy revisando los trabajos, ¿saben? Y yo siempre soy que si les coloco ahí plazo tal, y aunque no cierre la plataforma, yo sé quién lo responde porque el mismo sistema me dice cuándo ustedes responden un trabajo. Entonces sé quién los tienen a tiempo y quién no. Todo eso se tiene en cuenta para los seguimientos y para las notas. Entonces, para que conozcan cómo va a ser eso. ¿Listo? ¿Tengo alguna pregunta o alguna inquietud con respecto al trabajo para resolverlo? De los que están aquí presentes y están escuchando con respecto al trabajo de Balance Scorecard. Los escucho. ¿Algún comentario? Juan, adelante. Juan, tienes la mano levantada, te escuchamos. Profe, yo sí tengo como una duda porque ¿Sí? no, o sea, no entiendo el cuadro como tal. Y pues como yo vi la clase y vi el ejemplo que usted puso en los indicadores, y con los indicadores que yo hice en mi trabajo investigativo, pues no sé cómo implementarlo porque no son iguales, ¿sí me entiende? Ah, claro, es que los indicadores no van a ser iguales porque todo depende del objetivo que tú te traces. Ejemplo, el que estaba dando. En la parte, vamos a poner en la parte de clientes, ¿listo? Quiero disminuir las quejas, ese es mi objetivo. Disminución de quejas. Entonces, ¿cuál sería el nombre del indicador? Yo podría colocarle un nombre, porcentaje o de quejas resueltas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál puedo hacer la fórmula de ese indicador? ¿Listo? Quejas resueltas sobre quejas recibidas.
Entonces, número de quejas resueltas sobre número de quejas recibidas. Esa es la fórmula de mi indicador por 100 porque voy a calcular un porcentaje. ¿Cuál va a ser la meta? Ojalá todas respondieran todas el 100% de las quejas, pero vamos a suponer que van a ponerse un sesgo de quejas y coloquen, no, 90% vamos a resolver, listo. ¿Y cada cuánto voy a medir ese porcentaje de quejas? Bueno, entonces vamos a medirlas de manera trimestral, listo, trimestre. Entonces la coloco trimestral. ¿Quién va a ser el responsable de ese seguimiento de ese indicador? Ah, no, eso le toca a ventas, claro, pero entonces ¿quién va a ser responsable? No, el jefe de ventas, listo, el jefe de ventas es el responsable. ¿Y cuál es la estrategia para responder esas quejas? Entonces, la estrategia, estoy inventándome aquí, listo. Vamos a tener un sistema que nos dé a tiempo las quejas recibidas. Vamos a tener una persona que se encargue definitivamente de verificar y de priorizar las quejas. Vamos a implementar más métodos de comunicación con los clientes, es decir, vamos a tener servicio de email, servicio de llamada telefónica, servicio de WhatsApp, etcétera, etcétera. Yo puedo colocar esas estrategias de cumplimiento. ¿Listo? El cuadro se diligencia de acuerdo a los objetivos que tú quieras en cada una de esas partes. Financiera, cliente, procesos internos e innovación y aprendizaje. Ya, no es que tú te tienes que encasillar los indicadores que investigaste directamente al cuadro, no, no, no. Tienes que verificar primero qué objetivo. Y bueno, empezar a buscar sobre qué indicadores te sirven para cumplir ese objetivo, como el que nos acabamos de inventar ahora con respecto al número de quejas disminuidas que se quiera hacer. Entonces, esa es la idea. La idea es que el cuadro integre los indicadores propuestos para cumplir los objetivos de las diferentes perspectivas pues, que tiene la organización. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda con respecto al cuadro? Y Juan, gracias por tu pregunta. De pronto algún otro compañero también tenía cómo lo agrupo. Entonces, la idea de este espacio es eso, escuchar los comentarios, escuchar las dudas que ustedes tengan. ¿Alguna otra consulta? ¿O todo quedó por el momento claro? Bueno, si ya no hay más dudas, más preguntas, les recuerdo, el día sábado a las 7 a.m. se va a habilitar el examen, listo, para que lo tengan pendiente. El examen es como si lo estuviéramos haciendo de manera presencial, así que va a tener tiempo limitado de habilitación y de cumplimiento para su subida en el sistema. Entonces va a estar dividido en dos partes el examen. Ya el día del examen les explicaré, igual les voy a mandar el link para que nos reunamos antes de que ustedes comiencen el examen y lo puedan realizar. Listo, entonces no sé si tienen alguna otra duda. ¿Qué entra en el examen? De pronto, ay, sí, entra todo entra en el examen. Vamos a tener parte de unas preguntas y parte de un caso práctico. ¿Listo? No es mi constructora, de pronto si están pensando en eso, no, claro que no. Y también no son todas las estrategias, vamos a ver algunas de las que hemos utilizado. Entonces, esa es la idea. El caso práctico está hecho, pues la evaluación está hecha para realizarse en 2 horas, sin embargo, en 1 hora y media o 2 horas, sin embargo, les voy a dar un margen de tiempo más para que puedan organizar sus ideas y poder montar su trabajo a tiempo. Pero recordemos que todos, es para todos, para los que están virtual, para los que están presencial, es el mismo examen para todos y se activa a las 7 en punto, hora en que comienza la clase. Igual les estaré enviando el link el día de mañana para hacer la introducción de lo que vamos a hacer en ese caso. ¿Listo? Entonces, si no hay otra duda, ninguna otra pregunta, pues a todos les deseo realmente una feliz noche. ¿Sí? Ahí. Luis, Señor, adelante. sí, si de pronto Sí. hay un compañero que de pronto a esa hora no puede hacer el examen, ¿qué va a hacer?
Va a tener toda la mañana para hacerlo. Es como si estuviéramos en la clase presencial, así también como en las otras plataformas. Hay una hora inicial y una hora final para hacerlo. Entonces, es como si estuviéramos en la clase. ¿Listo? Van a tener hasta las 12:30 para presentar su examen y su trabajo. Listo. Entonces, sin embargo, como les comento, el examen está hecho para realizarse 1 hora y media promedio, pero van a tener toda la mañana para realmente realizarlo porque debe salir dentro de la jornada en que normalmente pues tenemos nuestra clase. Listo, por ahí vi que Juan, ¿sí? Profe, Juan, una pregunta. ¿sí? Lo que pasa es que yo quisiera saber, o sea, usted puso cuestionario de evaluación final parte 1 y tarea de evaluación final parte 2. O sea, ambas hay que tenerlas listas el sábado antes de las 12 del Correcto, mediodía. así es. Ah, es que como ¿Listo? están por separado, pensé que uno era por lo menos en la mañana y el otro en la tarde. No, 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 no. Parte 1 y parte 2 son las mismas, igual. Ellas me imagino que intentan y no se les activa, ¿cierto? Porque el sistema está creado para activarse automáticamente a la hora que deba comenzar. Entonces, esa es la idea. ¿Listo? Que ahí tienen la evaluación. Ok, Listo, señora. adelante, Juan. ¿Listo? Profe, ¿Sí? profe, ¿cómo hago yo si yo trabajo en toda la mañana, todo el día? O sea, para realizar el examen. Bueno, Luis, muy buena pregunta porque a nosotros nos habilitan para hacer el examen a esa hora. ¿A qué hora tú tienes eh, tu 1 hora y media o 2 horas disponibles para poderte habilitar la plataforma para ti? Yo salgo del trabajo a la 1 de la tarde. Bueno, listo. A esa hora entonces tú me escribes y yo habilito. Ya recuerda que allí te daré obviamente el tiempo que estipula solamente para hacer el examen, porque la plataforma se cierra a las 12:30 para darle gabela toda la mañana a los estudiantes que lo puedan hacer. Pero en tus casos, en los casos particulares, doy el tiempo estipulado para poder que hagas tu examen, dada esa particularidad específica. ¿Listo? Y así haría las dos actividades que están, o sea, el examen y la Claro, otra también. claro, es que una actividad, las dos actividades están hechas para demorarse máximo 1 hora y media. Ya el Ah, tiempo está estipulado, o sea, entre las dos actividades. Lo que pasa es que doy un tiempo de holgura amplio para que de pronto el que no pueda conectarse a las 7, sino a las 9, pueda conectarse y responder, o el que no pueda a las 9, sino a las 11, pueda conectarse. Pero en el momento que tú me indiques, pues, qué vas a hacer, pues yo ingreso y te doy acceso para la plataforma para que lo puedas realizar. ok, ¿Listo? ok. Pero no contaría con las explicaciones que usted va a dar antes del examen en la clase. Yo las voy a dejar grabadas. Listo, la idea es dejar la explicación grabada en el Q10 antes de hacerlo. Yo voy a grabar pues esa explicación inicial y la voy a colgar allí como explicación del examen para que tengas Ok. acceso a toda la información. ¿Listo? Ah, ok, listo. Bueno, listo, si no hay más dudas ni más preguntas, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a todos los que participaron. El que no se haya colocado presente en el chat, por favor, todavía lo puede hacer antes de que yo ya acabe la grabación. Entonces, que tengan una feliz noche y nos vemos el sábado. Espero que muchos éxitos para todos. Hasta luego y muchas gracias. Gracias, señor. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego, feliz noche, Bendiciones. profe.